Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaunde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con los titulares. Motores productivos y 3 líneas económicas fueron anunciadas por el presidente Nicolás Maduro para vencer a la inflación. Informó también que en la operación Ataque al Gorgojo hay 55 detenidos por irregularidades en la venta y distribución de alimentos en su país, Venezuela. El Papa Francisco rezó junto a los internos de la prisión del Cerezo 3 en Ciudad Juárez y dijo en su mensaje que los problemas de inseguridad no se acaban cuando se encarcela a alguien. China desplaza misiles tierra-aire a una isla del disputado Mar de China Meridional. Las imágenes del satélite tomadas el 14 de febrero muestran 2 baterías de 8 lanzadas de misiles y un sistema de radar. Te damos la bienvenida a Ciudad Juárez. Todos estamos felices, ya estás aquí. La dicha invade nuestros hogares. Esta ciudad necesita mucho de ti. Te damos la bienvenida, Papa Francisco. Aquí encontrarás amigos de corazón. Tú eres nuestra esperanza, nuestro motivo. Hoy te dedicamos. La última escala del Papa Francisco en su primer viaje a México está en Ciudad Juárez. Ahora vemos su Papa móvil que está dirigiéndose a la misa que va a dar justo en la frontera con Estados Unidos. Él va a estar en Ciudad Juárez, pero muy cerca de El Paso, que es la ciudad más próxima a este punto mexicano, dividido por el río Grande o el río Bravo, según en qué lugar de la frontera uno hable, y están esperándolo. Va a ser un mensaje que va a hacer hincapié en el tema de la inmigración, por supuesto también sin dejar de lado lo que ha sido el feminicidio en esta zona del norte de México. Ciudad Juárez ha sido la ciudad más violenta de México y la ciudad más violenta del mundo por algunos años. Ya dejó de serlo, pero han quedado muchas heridas en esta zona tan golpeada del norte de México por el narcotráfico, pero también una zona de tanta esperanza de quienes llegan hasta ahí para buscar un futuro mejor al norte en Estados Unidos, y que ahora, además de las dificultades de enfrentar una migración en muchos casos ilegal, también tienen que preocuparse por la retórica de los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, como Donald Trump, que ha acusado al Papa de estar ejerciendo política y de no entender lo que viene sucediendo, y más o menos de que estar hablando a nombre de intereses mexicanos, o lo que le han respondido que el Papa, el portavoz del Vaticano, que el Papa siempre habla en todo el mundo de la situación de los inmigrantes, de la situación de los más necesitados, y que influencia política la tiene por su condición de líder de la Iglesia Católica. Es el Papa Francisco. Además, esta misa de tu tocayo, Francisco, va a ser en una ciudad, en un lugar donde se va a escuchar además su voz al otro lado de la frontera. Esto también es bastante simbólico, ¿no? Escuchemos un poco el ambiental. A ver si se acuerdan de lo que dijimos, que Jesús nos une con su amor. Se va a escuchar también su voz, su misa, en un estadio en Estados Unidos, donde también en vivo, también se han reunido los fieles para escucharlos. Hay algunas personas que no pueden pasar de Estados Unidos para verlo en México por una cuestión migratoria, no tienen los papeles al día, entonces regresar a México supondría que ya no pueden volver a Estados Unidos, donde su situación en muchos casos es precaria o son ilegales. Se habla de 11 millones de indocumentados que son el blanco de los ataques de Donald
Trump. Ahí vemos a la concurrencia de gente. También escuchaba al reportero de CNN, el lado estadounidense, hablar de una zona VIP, una zona VIP del Papa, pero dice no son con personajes de la política, no, son jóvenes, son mujeres, al contrario, ¿no? Y es esta insistencia del Papa de ir a lo que llama la periferia, que en este caso en su viaje a México también lo ha cumplido. Ha pasado por Ciudad de México, donde está el poder, el centro del poder político, pero le ha dicho que ha sido por la Virgen de Guadalupe, a quien le ha rezado en un momento a solas, pero se ha dirigido a puntos muy significativos, ¿no? Los más difíciles quizás de esa nación tan rica y compleja como han sido, por ejemplo, Chiapas, donde hubo el levantamiento de los zapatistas en unas zonas más pobres del país. Ha ido también a Michoacán, golpeados por las... que es una zona, claro, una zona ahora que es particularmente peligrosa en estos momentos, ¿no? Y ahora Ciudad Juárez, que tiene que ver mucho con el tema de la migración, ¿no? Se ha resumido en estas ciudades sus preocupaciones fundamentales en el caso de México. Exactamente, todos los problemas que, digamos, globalmente que está enfrentando México. Y también hay que destacar también que ha tenido un tono muy enérgico al hablar en su momento a los propios obispos, a la propia jerarquía eclesiástica mexicana, diciéndoles que tenían que enfrentar con mucho mayor decisión los problemas, en particular el narcotráfico. O sea, ha sido una visita que ha tenido varios hitos importantes, ¿no? Y además todo con el estilo que tiene el Papa de ser muy franco y directo a la hora de expresar lo que quiere decir, ¿no? Claro, y en esos términos también de problemas de México, de la situación social, que es el acercamiento que tiene el Papa hacia la actualidad, no tanto, pero sí ha tocado temas que tienen que ver con lo que es la Iglesia en sí, ¿no? Porque en el momento, y los cambios que él quiere hacer, porque a nivel de cuestiones de fe o de doctrina, por ejemplo, en la misa que dio en Chiapas, entre los que se dirigieron a él y dieron su testimonio, hubo una pareja de divorciados y vueltos a casar. Claro, y eso representa uno de los problemas, de los temas de discusión, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, ¿no? El famoso tema si es que pueden comulgar o no, si los divorciados que se han vuelto a casar pueden comulgar o no, es uno de los puntos de discusión. Y forman parte de esta agenda, digamos, reforma del tema de la familia dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, donde el Papa parece estar, o está a la vanguardia. Está a la vanguardia y está efectivamente enfrentándose a parte de la jerarquía del Vaticano que no comulga con esa posición, ¿no? Entonces, es interesante efectivamente lo que acabas de contar porque es una cosa bastante simbólica, ¿no? Y más temprano, en un mensaje dirigido a los internos del penal Cerezo 3 en Ciudad Juárez, el Papa Francisco dijo que solo los que sufren el dolor de la caída sienten el arrepentimiento de sus actos. El último día de visita papal a México, el día final en la agenda del Papa Francisco en suelo mexicano, inició con una serenata en la puerta de la Anunciatura en la Ciudad de México, en donde el sumo pontífice descansó por las noches. Afuera lo esperaban miles de mexicanos, ansiosos por ver una última vez al Papa Francisco. Antes de subir al pequeño papamóvil, dio la bendición a los enfermos. Luego continuó su recorrido saludando a los fieles, apostados al lado de las avenidas. En la terminal fue acompañado hasta el avión que lo llevó a la Ciudad Juárez, considerada una de las más peligrosas del mundo. Antes de abordar, bendijo la nave y partió. La expectativa de la visita a Ciudad Juárez fue de tal magnitud que miles de peregrinos llegaron para ver al Santo Padre. Su arribo al aeropuerto de Abraham González fue bienvenido por miles de fieles, quienes agitaron pañuelos blancos en señal de alegría. Su primera parada será el Centro de Adaptación Social número 3, en donde pronunciará un discurso frente a 1000 personas. Por la tarde oficiará la última misa en territorio mexicano, para posteriormente abordar el vuelo hacia Roma. Bueno, es una visita que ha hecho el Papa a este penal en Ciudad Juárez y ha hecho también otra visita a un penal de alta seguridad, como fue cuando fue a Bolivia, que visitó el penal de Palmasola. En este acercamiento del Papa a los más necesitados, a los más débiles de la sociedad y buscando sobre todo